Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad presentaremos nuestro trabajo en cuanto a la elaboración de un video didáctico acerca de las fuerzas de cohesión y adhesión. Somos el equipo número 9 y los integrantes que lo conforman son Alcántara Quispe, Jorge Luis, Chávez Cercado, Yomar y Manol, Quevedo Saldaña, Holmer, Eric y quien les habla, Estela Asto, Jimena Daniela. Esperamos que sea de su agrado y beneficio académico con la información que presentaremos a continuación. Siguiendo con la explicación, empezaremos con una pequeña introducción. Las fuerzas de cohesión y la adhesión son temas que tienen una gran importancia para la vida, por la razón de muchos procesos biológicos basados en el agua. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, que por lo general esto se produce entre un líquido y líquido. Por otra parte, la adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Esto se produce entre un líquido y un sólido. A continuación, se explicará categóricamente los conceptos de una manera dinámica para ayudar a comprender los conceptos ya mencionados. Para ello vamos a mencionar los objetivos. Pues como objetivo principal es llevar a cabo la explicación de cohesión y adhesión a través de la elaboración de un video didáctico, en el cual se desarrollarán experimentos para explicar sus diferencias conceptuales. Asimismo tenemos los objetivos secundarios. Uno de ellos es realizar una investigación teórica práctica que refuerce los conocimientos obtenidos anteriormente en clase. Otro objetivo secundario es explicar de manera clara y precisa los experimentos de tal forma que nos permita comprender cada uno de los conceptos involucrados. A continuación, explicará mi compañero. Antes de comenzar a definir lo que son las fuerzas de cohesión y adhesión, hemos creído conveniente definir lo que es un fluido. Los fluidos son medios materiales continuos formados por sustancias en las que existe una atracción débil entre sus partículas. Algunas de estas propiedades que los fluidos pueden llegar a tener son las que pueden ver en mi pantalla, tales como la densidad, el peso específico, la gravedad específica, la viscosidad, la presión, la compresibilidad, la tensión superficial y la capilaridad. Entonces nosotros nos preguntamos ¿en qué viene a intervenir las fuerzas de cohesión y adhesión? Estas fuerzas que se refieren a la atracción entre distintas moléculas ayudan a explicar fenómenos tales como la tensión superficial o la capilaridad. Continuando con la exposición, quien les habla es Alcántara Quispe Jorge Luis. La cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia, ¿no? En este caso, en este claro ejemplo es el agua, ¿no? Que todas sus moléculas pertenecen a la misma sustancia. Entonces, decimos que esta fuerza da origen a la cohesión, o sea, a la tendencia de que un líquido a permanecer como un conjunto de partículas, ¿no? Claramente el agua. Ahora vamos a ver otros dos casos más. Bueno, en este caso nos preguntamos, ¿el mortero tendrá fuerzas de cohesión? No, claro que no, ¿no? Porque son diferentes sustancias. Decíamos que para que sea cohesión tiene que ser de una misma sustancia. En cambio, el mortero no, porque es cemento más agua. Ahora decimos, el mortero y el ladrillo, tampoco, ¿no? Peor, sino que sería? Sería adhesión, porque son de diferentes sustancias, ¿no? Ahora vamos a continuar con un ejemplo que es aplicado a la carrera de ingeniería civil, pero especialmente en la rama de geotecnia. Bueno, nos dicen, un espécimen cilíndrico de arcilla de 3 centímetros de diámetro por 7,5 centímetros de altura, inalterado, se le somete a una prueba de compresión axial sin confinar, resultando como carga de ruptura un valor de 210 kilogramos.
La altura final de la muestra en el instante de la falla es de 7.1 centímetros. Determinar la cohesión de la arcilla, ¿no? Nos piden la cohesión. Sabemos que la arcilla posee una propiedad que es impermeable, ¿no? Sabemos. Ahora nosotros graficamos la probeta o el espécimen, ¿no? 7.5 centímetros de altura, 3 centímetros de diámetro y una presión de 210 kilogramos. Ahora nos dice que en el instante de 7 centímetros de altura se va a producir la falla. Ahora dibujamos, ¿no? 7.1 centímetros. Entonces, lo que se ha deformado es 0.4 centímetros. Ahora anotamos, ¿no? Diámetro 3 centímetros. El área sabemos que es pi por el radio al cuadrado de un cilindro, ¿no? Nos dicen que es cilíndrico. Ahora el área va a ser 7.07 centímetros cuadrados. Ahora vamos a tener la deformación unitaria. Sabemos que es nosotros la parte deformada entre la parte no deformada, ¿no? La parte deformada es 0.4 centímetros y la parte no deformada o parte inicial 7.5 centímetros. Y esto nos da una deformación unitaria de 0.053. Ahora que tenemos ya la deformación unitaria y el área, vamos a determinar el área efectiva. El área efectiva va a ser igual al área entre 1 menos la deformación unitaria. Entonces el área es 7.07 entre 1 menos 0.053. Ahora el área efectiva nos da 7.47 centímetros cuadrados. El esfuerzo 3, sabemos que vamos a utilizar el círculo de Moore. En el círculo de Moore vemos dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo 3 y el esfuerzo 1, ¿no? Que son los esfuerzos principales. El esfuerzo 3 es 0. El esfuerzo 1 va a ser igual a la presión entre el área efectiva. La presión es 210. El área efectiva es 7.47. Entonces sacamos el esfuerzo 1, que es de 28.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora se preguntarán, ¿por qué en el esfuerzo 3 hemos puesto 0? Porque acá el problema nos indica que se somete a una prueba de compresión axial sin confinar. Entonces, cuando nos dice que no hay confinamiento, el esfuerzo 3 es 0. Ahora dibujamos, ¿no? Nosotros nuestro círculo de Moore. Sabemos que en la parte de la ordenada va a estar el esfuerzo cortante. En la parte de la abscisa va a estar el esfuerzo normal, ¿no? Los esfuerzos principales 1 y esfuerzos principales 3. Ahora nosotros sabemos que en la ordenada, en la altura, va a estar la cohesión. Dibujamos el círculo. Entonces vemos que el círculo tiene un radio, ¿no? Y este radio va a estar en la parte de arriba también. Ahora el esfuerzo, ponemos los valores al sigma 3, 0 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y al sigma 1, 28.11 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que ya lo habíamos hallado anteriormente. Ahora, nosotros sabemos que 2R, si sumamos el radio más el radio, va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo 1 menos el esfuerzo 3, pero el esfuerzo 3 es 0, entonces nos va a quedar esfuerzo 1. Entonces ahora decimos 2R va a ser igual al esfuerzo 1. Ahora despejamos el radio, ¿no? Porque el radio va a ser igual a la cohesión. Ahora despejo el radio va a ser igual al esfuerzo 1 al sigma 1 entre 2. Y acá nos recalca nuevamente que el sigma 1 y el sigma 3 son esfuerzos principales mayor y menor. En este caso el esfuerzo 1 es el mayor y el esfuerzo 3 siempre es el menor. Ahora reemplazamos. Sabemos que mediante esta gráfica del círculo de Moore, la cohesión es igual al radio. Ahora ya tengo el radio. Ahora reemplazo, ¿no? Digo, la cohesión es igual al radio. Y el radio es igual al sigma 1 entre 2. El sigma 1 es 28.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora entre 2. Y esto me da una cohesión de 14.06 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Doy pase a mi compañero que le siga explicando la exposición. Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un experimento sobre la cohesión. Para ello necesitaremos un vaso con agua, una jeringa, una moneda y un pequeño recipiente. El primer paso es llenar la jeringa con agua que luego será vertido sobre la moneda. Por ejemplo, vamos a echar gotitas de agua y observamos que se va formando una membrana elástica. Esto sucede gracias a la cohesión, ya que la cohesión es la fuerza de atracción de las moléculas de la misma sustancia.
En este caso, observamos el fenómeno de la cohesión. Gracias. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la adhesión? La adhesión viene a ser la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto. Generalmente esto sucede cuando se encuentra un líquido con un sólido. Cuando se presenta el fenómeno de adherencia, significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimentan con otra sustancia distinta, con la cual entran en contacto. Tenemos dos ejemplos. Uno, que lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, que se refiere a que el silicón se presenta generalmente en barras y éstas se someten a calentamiento para derretirse. El líquido caliente que resulta se coloca en pequeñas porciones entre dos superficies de material para unirlos. Es capaz de pegar cartón principalmente. Por otro lado, tenemos un ejemplo que está orientado a nuestra carrera. Este es, el cemento se distribuye sobre los bloques o tabiques de un edificio y al secarse produce una construcción sólida y que no se va a desprender. Ahora veremos un ejercicio de adhesión. A 18 grados centígrados, las tensiones superficiales del agua y del mercurio son respectivamente 72.5 y 481 dinas sobre centímetros, mientras que la tensión interfacial entre las dos es de 372 dinas sobre centímetros. Calcular el trabajo de adhesión del mercurio. El trabajo de adhesión del mercurio va a ser igual a la tensión superficial del agua más la tensión superficial del mercurio menos la tensión interfacial de ambos líquidos, en la cual tenemos que el trabajo de adhesión va a ser igual a 72.5 más 481 menos 372, lo que nos da como resultado 181.5 dinas sobre centímetros o 1.815 por 10 a la menos 5 joules. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un experimento sobre la fuerza de adhesión. Primero vamos a dar un pequeño alcance sobre la adhesión. La adhesión es la fuerza de atracción de las moléculas de diferentes sustancias. Esto se da principalmente entre un sólido y un líquido. Ahora sí nos vamos al experimento. Para ello vamos a necesitar un plato circular, un vaso de agua, un papel, una tijera y un lápiz para el dibujo. El primer paso es vertir agua sobre el plato. El segundo paso es dibujar una flor y cortarla. Acá ya lo tenemos. Para ello vamos a doblar la flor. Una vez doblada, vamos a colocar en el plato y vamos a ver cómo pasa el tiempo y la flor se abre. Esto sucede ya que las sustancias del papel, las moléculas del papel se adhieren a las moléculas del agua, como podemos observar acá. Gracias. Ahora hablaremos de los ángulos de contacto que se dan entre la fuerza de adhesión y cohesión. Como pueden observar, cuando la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, el ángulo de contacto es menor a 90 grados. Se forma un menisco cóncavo, el líquido va a venir a mojar al sólido.
Cuando la fuerza de adhesión es menor que la fuerza de cohesión, el ángulo de contacto va a ser mayor a 90 y este va a formar un menisco convexo. El líquido en este caso no va a mojar al sólido. A partir de lo que acabamos de explicar y aprender, entonces, ¿por qué son importantes las fuerzas de cohesión y adhesión? Son importantes porque son parte de muchos procesos biológicos basados en agua. Por ejemplo, el movimiento del agua hacia la copa de los árboles y el drenaje de las lágrimas que pueden caer de nuestros ojos. Un ejemplo sencillo de la cohesión en acción es el patinador de agua, por ejemplo, un insecto que depende de la tensión superficial para permanecer a flote sobre una superficie. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a realizar un experimento de adhesión y cohesión. Para ello necesitaremos dos vasos, uno sin agua y el uno con agua. Asimismo también necesitaremos una marca de 20 centímetros o 25 centímetros. También una pita, una cuerda, por el cual va a transcurrir el agua del vaso lleno al vaso vacío. Para el primer paso necesitamos remojar la cuerda en el agua, bien remojado. Luego, un extremo de la cuerda lo colocaremos en el vaso vacío y lo demás en el vaso lleno. ¿Para qué vamos a realizar eso? Para que el agua pase al otro vaso. Ahora veamos. Como podemos ver, ahí el agua está pasándose al vaso vacío. Esto es gracias a la adhesión y a la cohesión. La adhesión, que es la fuerza de tracción que existe entre el agua y la otra superficie. En este caso podemos decir el agua se adhiere al hilo. Y la cohesión es la fuerza de tracción, de atracción entre las moléculas de una misma sustancia. En este caso, la sustancia es el agua y se adhiere y las moléculas del agua utilizan fuerzas para que no se desprendan del hilo. Gracias a eso podemos observar que el agua va pasando al otro vaso, como podemos ver o observar, ¿no? Por ejemplo, el vaso que estaba vacío ahora se encuentra con agua. Gracias. Finalmente tenemos las conclusiones. Si el trabajo de cohesión es mayor que el trabajo de adhesión, los líquidos no se van a mezclar. La cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Cuando un líquido está en contacto con un sólido se logra observar la cohesión, fuerza líquido-líquido, y la adhesión, fuerza sólido-líquido. En el interior de un líquido, una molécula es atraída por todas las que le rodean, y esto es mucho mayor en la solución jabonosa. Por eso se mantiene unida en una sola película, que es la cohesión, y pegada, que es la adhesión, a los marcos. Eso sería todo. Gracias por su atención.